Bueno, llevo varios intentos de hacer esta grabación y viene fallando por un motivo entre ellos, pero el más habitual es que vuelvo a agarrar las filminas que le faltaban las partes de Freud. Y me doy cuenta cuando trato de poner la filmina. Así que bueno, es un dato anecdótico, pero explica la demora que yo he tenido en ponerles esto a disposición. Bueno, estábamos en la parte de psicología evolutiva, decíamos que la psicología evolutiva, que puede ser interesante para el turismo, puede ser la psicología infantil, puede ser la psicología de la adolescencia y también puede ser la psicología de la tercera edad, ¿eh? Aunque yo creo que siempre sería importante tener ideas evolutivas cuando uno planifica una situación turística, ¿eh? Pues estas son edades muy marcadas y muy necesarias de conocerla, pero no querría decir que nos viene mal conocer el usuario del turismo de acuerdo a las edades. Pero nosotros estábamos en psicología infantil, ¿eh? Y allá estuvimos viendo, ya vimos a Freud y a Piaget, porque consideramos que Freud es un buen representante para entender lo que puede ser anímico, emocional, energético de la conducta, y Piaget es un buen autor para entender lo que puede ser instrumental de la conducta, lo que estas personas pueden requerir su relación con la realidad. Y bueno, y decíamos que lo que nos había resultado inadecuado es que nos faltaban algunas filminas de Freud, ¿eh? Habíamos visto algunas cosas. Bueno. Fundamentalmente, a mí me interesa también darles Freud y la teoría sexual, porque me acuerdo que en una clase surgió como comentario de uno de los alumnos, un varón justamente, que decía que Freud podía ser medio retrasado en el sentido de que no tenía esta cuestión de la perspectiva de género. Y yo le corregí al alumno y le dije, no, al revés, Freud fue de alguna manera el creador de la idea de género, pero no fue el que le puso el nombre. En todo caso, posteriormente se le puso el nombre a esta idea que desarrolló Freud, que decía que la identidad sexual no tiene que ver con el sexo biológico, ¿correcto? Esto puede ser una de las consecuencias de la teoría freudiana de la sexualidad. Y bueno, también estuvimos hablando que la teoría sexual freudiana dice que sexualidad hay durante toda la vida del niño, pero que va a tener distintas zonas erógenas, por lo cual también va a tener distintas relaciones objetales, o sea, distintas relaciones con seres queridos, y también va a tener distintas formas de satisfacción a partir de estas zonas erógenas y de estas relaciones objetales, ¿eh? Esto sería un poco una de las características. Y también va a tener una cosa que va a ser sumamente interesante, y es que, a ver, bueno, entonces, un poco con algunas ideas, porque puede resultar importante la teoría freudiana. Yo les contaba también como un detalle para darle a entender, bueno, por un lado Freud nos dice la sexualidad infantil no tiene nada que ver con la sexualidad adulta, pero la sexualidad adulta siempre va a guardar algunos rasgos de la sexualidad infantil. Y otro de los conceptos por ahí que nos va a dar claves de Freud con respecto a esto es que, por ejemplo, va a entender la masturbación, la va a entender como una forma de encontrar una satisfacción no necesariamente buena respecto al objeto y respecto a la zona erógena, pero una satisfacción al fin. Por ejemplo,
el niño que se adhiere demasiado al chupete tiene que ver con que no se encontró totalmente seguro y satisfecho en términos de alimento y de cuidados en la etapa oral, y por lo cual va a encontrar esta satisfacción anómala de un elemento secundario de la satisfacción de la etapa oral, como era el chupete. Y también uno podría decir lo mismo de la masturbación genital, pero cuando Freud habla de la masturbación genital, no tiene que ver con la genitalidad del adolescente, en el cual la masturbación cumple unas funciones totalmente distintas, sino que el estar constantemente apegado y tocándose el pene en el niño de 5 años es una forma de satisfacción alternativa, ¿eh? A la que sería dable esperar en esos momentos de esa edad. Y bueno, estas son formas de entender de Freud esa etapa. Bueno, dijimos que Freud dividió la evolución sexual en fases, en la cual está la fase oral primero. Dijimos que la fase, a diferencia de la etapa, no tiene un periodo de tiempo marcado, sino que más bien es predominancia de ciertos elementos, y puede haber dos fases conviviendo en determinados momentos. Entonces la etapa oral se divide en dos. Son dos etapas. Acordemos que en la etapa oral la zona erógena era la boca, la zona que producía el placer, y yo diría que es la zona que produce la relación con el mundo. El niño también, en términos de desarrollo de su inteligencia, investiga los objetos con la boca, más que con la mano y con la vista. Pero además es la zona en la cual la boca es su zona de predominio fundamental, y también, independientemente de alimentarse en determinado momento, va a poder controlar sus ansiedades mediante este uso irrestringido del placer que le produce la boca. El chupete puede aliviar momentos de tensión. Bueno, después de esto va a venir la fase anal, en la cual lo que distinguimos tenía que ver que es la fase de impacto fundamental de la cultura sobre la personalidad del niño, porque en todo caso va a ser el momento en el cual el niño deja de ser el centro del mundo y tiene que empezar a cumplir las reglas del adulto. Y por ejemplo, una de las reglas del adulto es que no puede hacer pis y caca en cualquier lado. Tiene que, una de las cuestiones sociales por excelencia, por ejemplo, para que se puedan constituir las grandes ciudades, es que tenían que encontrar formas de eliminar los excrementos en formas comunes. Por eso hasta en ciudades que fueron muy antiguas encontraron formas de hacer cloacas o canalizar la emergencia de estas cosas, el desecho de estas cosas. Entonces, bueno, el niño está en la fase anal, diríamos que cuáles son la relación objetal, son sus padres, los dos, indistintamente, los dos son importantes. Pero son importantes porque son los que sustentan el amor y hacen que este niño sobreviva, pero al mismo tiempo son los que le van a poner las prohibiciones, va a ser el momento del no. Y entonces, en este sentido, por eso la relación, Freud va a decir que, ¿por qué va a ser, la relación va a ser una relación ambivalente? Porque los padres los va a amar y a odiar al mismo tiempo. Y es tan importante la prohibición que el niño va a empezar a poner el predominio sobre lo anal, porque resulta que cuando él está haciendo caca es el único momento que sus padres no están pendientes de él, no están tratando de decirle no hagas esto, no hagas el otro, lo dejan solo en el baño. Y esto va a ser en esta etapa el único momento en que va a tener una cierta intimidad. Y entonces, si es un niño demasiado ajetreado por el no, por ejemplo, en una casa donde los padres decidieron hacer colección de cristales y los dejaron en una mesa ratona, van a tener que decirles mucho más no a los chicos que una casa que a cierto momento del crecimiento de los chicos decidieron levantar todo y guardar
envueltos en diario los cristales para que el chico pueda desplazar. Y levantaron la mesa ratona, que también tenía un vidrio, y la llevaron a otro lado para que los chicos no rompieran nada innecesariamente, pero no tuvieran que decirle tantas veces que no. Entonces, bueno, este es el momento de la fase anal. Le llamamos fase anal porque el control de esfínteres anal es anterior al esfínter de la orina. Entonces, en verdad, el control del esfínter de la orina se logra un poco más tardíamente a veces. En cambio, el anal es uno de los primeros que se controla. Bueno, y entonces, bueno, también... bueno, pero vamos a llegar a a la fase que es fundamental en la teoría freudiana, que es la fase fálica. ¿Y por qué fálica y no genital? Porque Freud partía del supuesto que tanto los niños como las niñas estaban pendientes del pito y no del sexo femenino, no de la vagina, ¿no? El niño no identifica en esos momentos la vagina. Vamos a aclarar que esto era en la etapa de Freud, que los niños nunca hablaban con sus padres sobre el sexo, ¿no? Hoy en día es una cosa que seguramente muchos padres lo incorporan y ayudan a que identifiquen tempranamente lo que es un pene y lo que es una vagina, lo que es bueno, lo que viene a ser cada una de las cosas. Entonces, posiblemente estas ideas de Freud habría que revisarlas con las cuestiones actuales. Pero bueno, Freud partía del supuesto que los niños no identificaban la vagina y por lo cual para ambos era etapa fálica. Y esto implicó de que Freud hablara de dos complejos que se generaban en esta idea. Complejos quiere decir complejos emocionales que se producían en esa etapa. Un complejo que tenía que ver con el Edipo, que va a tener que ver más que nada con la relación objetal. Es la etapa en la cual el niño y la niña empiezan a tener una orientación de su amor y de su atención, o sea, va a tener un objeto predilecto distinto el niño y la niña. El varón va a seguir amando a la madre y la niña va a empezar, va a desplazar su amor a la madre por el amor al padre, va a ser un objeto fundamental el padre. Pero también va a empezar a aparecer otra función, que es la identificación, porque también el niño en esta etapa va a aprender que si yo quiero amar a mi madre, tengo que parecerme a mi padre. Y la niña va a aprender que si yo quiero amar a mi padre, voy a tener que parecerme a mi madre. Entonces van a ser dos funciones que se van a dar en paralelo. Por un lado, la pulsión, pero por otro lado, la identificación. Bueno, entonces, en este caso, Freud le puso Edipo porque en su momento era una comedia, un drama griego en el cual un rey se enamora, por distintas razones terminaba enamorado y haciendo el amor con su madre y terminaba quedando ciego de alguna manera, como expresión de la gran prohibición que implicaría el incesto, ¿no? Y bueno, y fue Ana Freud la que después, muchos años después, que Freud le puso complejo de Electra, el complejo de la niña, porque lo consideró una forma totalmente distinta. Freud también iba a darse lo que llamaba el complejo de castración, porque Freud iba a plantear, sí, los niños identifican que hay una diferencia entre el genital de la niña y el genital del niño, pero se lo van a explicar de determinada manera. La nena no tiene pito porque se lo cortaron, va a decir Freud. Entonces, el niño va a empezar a desarrollar el temor de hacer algo que implique que lo castren, que impliquen que le corten el pito. Por eso la cuestión del complejo de castración. La niña, en cambio, supuestamente, no lo va a decir tanto Freud, va a insistir que estas ideas las desarrolló más Ana Freud, van a ser menos traumáticas porque va a decir, no, yo no tengo todavía el pito porque a mí me va a crecer. Pero ¿esto qué implica? Que cuando la niña se imagina los genitales de la mamá, se los imagina
como una mujer con pito, una mujer fálica. Pero en todo caso, aparentemente en el complejo de Electra sería menos traumático el complejo de castración, ¿no? Que yo corro el riesgo. ¿Y por qué corro el riesgo de ser castrado? Porque yo, si amo a mi madre y me trato de identificar con mi padre, voy a tratar de quedarme con mi madre y sacarme de encima a mi padre. Y mi padre puede reaccionar agresivamente y castrarme. Y de ahí vendría la angustia de castración. Este sería un poco la idea del complejo de la fase fálica freudiana. Lo más lindo que yo tengo las filminas y no las uso, porque todo esto que está en esta filmina lo estuve diciendo unos segundos antes. ¿Cuál es bueno, vuelvo a insistir, la relación objetal en la fase fálica es que el niño empieza a elige ya la madre, no cambia su objeto de amor, pero empieza a competir con el padre. Y la niña elige al padre y empieza a competir con la madre. Bueno, ¿cuál, de alguna manera, cuál va a ser una de las características? En un momento dado va a pasar desde el complejo de Edipo a la latencia. ¿Qué quiere decir la latencia? ¿Por qué le llamó latencia a Freud? Porque Freud dice, va a haber un periodo que sí va a ser un periodo, una etapa, que es la de la latencia. ¿Por qué? Porque va a ser una etapa sin zona erógena. No va a haber una sexualidad especial en esa etapa. Y la vamos a decidir, sí, por el tiempo, más que por las características de la zona erógena elegida, de las relaciones objetales, etc. De cualquier manera, no quiere decir que no tenga sus características esta etapa de la latencia. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a la etapa de la latencia? Vamos a acordar que no va a ser a Freud le va a costar mucho más explicar esta cuestión de que se termine la etapa edípica, pero porque Freud no integraba nada más que los padres en el desarrollo de estas emociones. Pero nosotros que integramos a otros sabemos que todos dejamos de estar enamorados de mamá, los varones, porque en la escuela te decían, no, tonto, vos no te podés casar con tu mamá, vos te tenés que elegir otra mujer. Y entonces, bueno, entonces yo elijo a mi hermana. No, tampoco, tu hermana tampoco, ni tu tía. No, entonces yo elijo a la maestra. No, pero la maestra tampoco. Y entonces empezábamos a dejar de elegir empieza a haber una prohibición más social, que viene a ser una forma de expresión del tabú del incesto, de cuando te cuentan y te hacen entender la regla que no se puede casar con la familia. Ahora, ¿qué va a pasar en esta etapa de latencia porque nos convencemos que no podemos estar enamorados de mamá? Y vamos entonces a empezar a poner mucho más énfasis en lo que es la identificación. Yo no puedo casarme con mamá, pero sí me puedo parecer a mi papá. Y entonces voy a tratar de parecerme más que nunca a mi papá. Voy a tratar de robarle el afeitador y afeitarme. Voy a tratar de salir a jugar al fútbol con él. Voy a tratar me va a gustar el fútbol con mi papá. A mí no me pasó eso, pero bueno, lo digo en forma genérica. Y entonces, bueno, en la latencia vamos a empezar a desarrollar todas las habilidades de identificación. Pero también podríamos decir que en esta dinámica dejan de ser tan importantes los padres y empiezan a ser mucho más importantes los otros. El otro empieza a ser más importante. Pero también vamos a marcar una diferencia. No era difícil que los chicos hasta ese momento tuvieran alguna novia. Esa es mi novia, esta es mi novia, este es mi novio. Pero cuando más o menos empiezan a los 7 u 8 años,
empieza a haber un cierto, mejor dicho, cuanto más se van a acercar a la pubertad, donde los deseos van a ser un poco más fuertes, los chicos van a reprimir más su sexualidad y van a tratar de negarla, volviéndose cada vez más parecidos a sus compañeros del mismo sexo y tratando de negar la necesidad que tienen del otro sexo. Esta sería una de las características de la latencia. Es la etapa en la cual más se desarrolla el superyo, porque al mismo tiempo, en el desarrollo de la inteligencia, empezamos a abandonar lo que es concreto y empezamos a poder pensar en cosas que no nos están dadas por los sentidos. Nos preocupamos de los aviones a chorro, que nunca tuvimos un avión a chorro encima, pero nos gustaron los aviones a chorro y nos ponemos a investigarlo. Investigamos los dinosaurios y nos empezamos a alejar de nuestro mundo concreto en términos de inteligencia. ¿Y cuál es el mecanismo de defensa fundamental en esta etapa? La sublimación. Transformar nuestros afectos o nuestras emociones, que pueden ser más negativas, en algo positivo. Bueno, la pubertad, en cambio, sí viene a ser, la escuela freudiana va a decir, sí, el cambio hormonal que va a producir el desarrollo sexual va a volver a poner en vigencia las emociones de la etapa fálica. Y entonces en esos momentos van a ser nuevamente momentos contradictorios en cuanto a lo afectivo. Uno, vuelvo a insistir en una cosa, cuando los chicos se van acercando a los 11 o 12 años, lo peor que podrías decirle es tiene novia, porque el reconocer que tiene interés por una niña implica de alguna manera reconocer la debilidad que tiene por su deseo. Y esto hace que en el intento de ocultarlo diga, no, yo no soy una nena, yo soy un nene, yo no soy una mari, o la nena va a decir, yo no soy marimacho. ¿Está? Empieza toda esta preocupación por negar los deseos. Bueno, y llegamos a la adolescencia propiamente dicha y va a haber no tenemos nada freudiano propiamente, pero hay autores como Arminda Brasturi, que es una psicoanalista argentina, que va a decir que la etapa de la adolescencia es fundamentalmente una etapa de elaboración y de superación de duelos. ¿Cuáles son los duelos? ¿Por qué duelos? ¿Qué quiere decir duelo? Duelo quiere decir dolor. ¿Y cuando uno tiene dolores afectivos o emocionales? Cuando pierde cosas. Un duelo real podría ser que se le murió un ser querido, pero hay duelos que son psicológicos o afectivos. Y ¿cuáles son los duelos que tiene que elaborar los adolescentes? Dice, y perder los padres infantiles. ¿Y por qué son importantes los padres infantiles? Porque los padres infantiles son todopoderosos, pueden hacer lo que yo no puedo. Si hay alguien que es pobre y cuando era chico le pedía plata a su papá y su papá le decía, no, no tengo, el niño no piensa que no tiene, piensa que no se lo puede dar o no se lo quiere dar, pero no es que no puede, porque los padres son súper poderosos cuando son chicos. Entonces, cuando uno crece se da cuenta que no, que pues realmente son pobres. Eso es mucho más doloroso que reconocer lo que no quería. También se pierde el cuerpo infantil. ¿Y por qué era importante el cuerpo infantil? Porque el cuerpo infantil permitía la ambivalencia sexual, permitía creernos que los nenes y las nenas éramos iguales, que no había tanta diferencia. Por lo cual, cuando se pierde este cuerpo infantil, vuelven a aparecer todas las fantasías de castración, de Edipo y todas esas historias. ¿Y cómo se superan estos duelos? ¿Cómo se toleran estos duelos? A partir de los pares, idealizando a los pares más que a los padres. Son momentos en cuales los amigos son mucho más importantes que los padres. Los padres tienen que... Los adolescentes son bastante crueles porque le exigen a los padres,
pero no le dan nada, ningún crédito, solamente le exigen. Le exigen que estén si necesitan algo, pero si tienen que elegir nunca estarían con los padres. Bueno, y con esto llegaríamos a las teorías cognitivas que sí las pudimos desarrollar en otra oportunidad y sí las dejamos por ahora.